buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más, Radio Brasil con su programa Almanaque. Esta vez no en la locación del Baratillo de Pedro, sino más bien en el lugar que nos interesa, del barrio, una peluquería de barrio con don Víctor Manuel, y estamos en su lugar de trabajo, es decir, en su peluquería. Estamos con Felipe para hacer esta entrevista, así que le damos las gracias a Víctor Manuel por recibirnos en este lugar. Gracias, su casa. Cualquier cosa, estoy disponible a su atención. Para el diálogo que vamos a tener. Toma, Feliz, empieza. Muchas gracias. Antes que todo, gracias por recibirnos en tu peluquería. Ella y él se llama. Esta es una peluquería clásica de este barrio, ya tiene más de 25 años, más incluso. Y quisimos entrevistarlo porque es un personaje no solamente que se caracteriza por ser una institución del barrio en tanto peluquería, sino porque además nació en estos barrios y es un archivo vivo al cual vamos a poder sacarle mucha información sobre lo que fue este barrio hace mucho tiempo atrás. Así que vamos a empezar con una primera pregunta respecto a tu origen. ¿Dónde naciste? Si nos puedes indicar en qué barrio y empezar por ahí. Tu origen, tu infancia, que según me contaste alguna vez que cuando me corté el pelo contigo, bueno, siempre me corto el pelo acá, me comentaste que estas fueron tus calles de infancia, así que si nos puedes contar algo sobre eso. Claro, efectivamente, soy nacido acá en la calle Santo Domingo, entre Santo Domingo y Riquelme, una casa antigua que se veía muy grande con 2 patios. Y luego, ya crecido, fui a visitarla y resultó que era un patio de luz. O sea, con los ojos de niño, uno lo veía muy grande. Estas casas antiguas le pertenecían al señor que fue también un senador, el señor Rosende, Hugo Rosende. Así que ahí nací, en una clínica que estaba aquí mismo en Catedral con Camin, que actualmente todavía está en función, pero ya no es clínica. Pero está el edificio. Así que esa es la cercanía que tengo y además... ¿Qué época hablamos, más o menos, fecha? El año 50. Año 50. Agosto del 1950. Así que la calle adoquinada de la calle Santo Domingo aún continúa igual. Los cambios que se han producido han sido paulatinos, efectivamente por efecto de los terremotos, que han sido los que han... Las casas, las que han cambiado, pero el sector mismo, probablemente tal, sigue el mismo. ¿Usted siente que no hay tanto cambio con eso? ¿Siente No. que en general puede conservar todavía su recuerdo de infancia? Correcto. Todavía hay muchos sectores. Lo que sí, por ejemplo, los cambios que se producen alrededor, como por ejemplo, yo fui bautizado en la Capuchino. Y me casé en Capuchino, en la iglesia de los Capuchinos. Y hasta la fecha he vivido mi vida entera aquí en este barrio. Con mi papá teníamos una peluquería que él la tenía de... una peluquería con el papá. Como una herencia familiar. La profesión. Tu profesión es una herencia. Miren qué interesante decirnos un oficio de familia. Padre peluquero, hijo peluquero. Exactamente. Él la tenía aquí en San Pablo con Brasil. Ya. Y ahí me inicié con él. Luego me trasladé a este sector producto de no alejarme, sino que estar siempre cerca donde está el público. Claro que sí, por sus clientes. Los clientes. Oiga, yo quería aprovechar esto es decir, usted empezó el oficio de la peluquería, lo empezó con su padre y empezó observando cómo él trabajaba, le gustó de chico y después tiene una formación a lo mejor un poquito más formal o académica, no sé, si me puede relatar un poquito de eso del arte de cortar el pelo. Claro. Por ejemplo, el objetivo de familiar fue el pensamiento, que era la comunicación. Ya. La comunicación, luego de la comunicación venía el pago, que era muy efectivo, y eso entusiasmaba. Pero con ello mismo yo me fui a la escuela de peluquero que estaba en Santa Rosa 555, que era una escuela formada por los Meléndez Escobar, que era un filántropo que hacía esta donación de un
un edificio grande, digamos un condominio grande, y en el cual habían 3 alternativas, que era electricidad, zapatería y peluquería. Oficios que quizás Oficio. están desaparecidos. Desaparecidos, dos de ellos. Dos de esos. Claro, Para que tomen nota. ya desaparecido. La peluquería todavía se mantiene, pero de esa, luego ya con los años, evidentemente se terminó. Se terminó cuando ya se había prohibido las aglomeraciones. Ya. Por lo tanto, la escuela de peluqueros se acabó, pero afortunadamente alcancé a sacar yo un cartón y el carné de peluquero, que era muy importante. Importante eso. Claro, el carné de peluquero que existió en aquel entonces. Usted me dice cuándo se lo puedo demostrar. Ese carné que todavía... ¿Lo conserva todavía? Lo conservo. ¿Lo tiene acá? Sí. Ah, le voy a sacar una fotito para después ponerla Claro. en la entrevista. Lo que era. Mira. Así que esa era la finalidad del término de la formación de un peluquero. ¿Cuánto tiempo duraba estudiar para 5 años. Una formación, ¿no? Sí, era una formación Como una larga. formación. Una Liberal. exactamente. Claro. Y tenían práctica, me imagino. Más ellos, claro. Y los profesores eran de los que, por ejemplo, en el caso de que uno de los alumnos decía, no me atrevo a cortar leer porque está muy sucio. Le decía, no, usted no sirve, puede retirarse. Oh, Así. wow. Era una formación que en realidad era de corazón, de alma, este servicio. Es un servicio eso. Me parece muy bien que lo diga usted. Claro. Es un servicio el que Exactamente. Y eso hacía valer lo que venía más adelante, porque a futuro lo que es el cabello, por ejemplo, siempre va a crecer. Así que era un servicio que no para siempre, no se iba a terminar. Felipe, ¿quieres preguntar algo? Sí, estoy justo frente a porque Víctor, además de peluquero, es bombero de la compañía que está acá, la compañía Yungay, ¿no? ¿Qué número es esa compañía? 9. La 9, que está acá en Maturana con compañía. Que también me gustaría que nos comentaras sobre esa, yo creo que oficio y pasión, quizás es una pasión tuya, si nos puedes comentar cómo surgió, cómo se gestó esa posibilidad tuya de ser bombero, el por qué, el motivo, y cuéntanos un poquito de eso. Gracias. Mira, es bien interesante, ¿eh? Porque el hecho de ser bombero se inicia a los 18 años. Uno nace con esa pasión porque la motivación nace con uno. Porque esto es una pasión de servicio, pero se nace. Lo que me llamó la atención era cuando era niño, veía las bombas y cuando llegaban a un acto de servicio y las luces alumbraban el trabajo que estaban realizando y veía las piernas tan largas y eso mismo me motivaba, yo quiero ser grande como ellos. Y eso me motivó siempre a pensarlo hasta cuando ya tenía 20 años, ahí me integré. Ya. Me integré ¿A esta compañía o a otra? a la misma, no, a la misma compañía. ¿cuánto novena. tiempo? Bueno, estuve un tiempo, luego me retiré por circunstancias de viaje y después cuando ya consolidé la familia, ahí me volví a reintegrar. En el integro no tan solo lo hice yo, sino que lo hice con 3 de mis hijos. Ya. De los 5 hijos, integré a 3, que actualmente también ya son honorarios y de un tremendo valor humano también, igual. Cuando lo escucho su historia de vida, digo, igual es una persona que aglutina y que acarrea, porque además hace 2 oficios que son un servicio a la comunidad, bomberos y cortarle el pelo a la gente, por las razones que sean, para que se vean bien, porque a veces también hacen actos solidarios los peluqueros, pero además tiene la posibilidad, usted en su persona imitó el oficio de su padre, o sea, fue acarreado por él, ya hay un carácter de colectividad, y usted en su vuelta al mundo bomberil lleva a sus hijos también. Exacto. Entonces la sensación de un servicio comunitario, una participación en la comunidad, como que lo tiene en su ADN. Tengo esa sensación cuando lo escucho. Sí. No sé si está de acuerdo conmigo. Es una pasión, sí, es una pasión bonita. La de servicio, el acercamiento a la gente,
el sentir que todos tenemos una parte humana para todos los demás, entregarnos a los demás. No tan solo hacer un servicio de bomberos, sino hay que ser también solidario, escuchar a la gente, sentirla, sentir que uno no está solo en el mundo. Bastante eso, ¿eh? Sí. Volviendo a tu vida acá en el barrio, que nos interesa siempre transmitir, porque eres un vestigio de una época que ya no está, y una vez la última vez que me vine a cortar el pelo me comentaste sobre, y si obviamente tienes otra historia, agrégala, pero me comentaste sobre el Totus que está acá en Catedral, que ese fue el estudio gigante. Yo alcancé a conocer el estudio gigante. Y me comentaste qué había antes del estudio gigante, que tú lograste ver y mirar qué era, qué había antes ahí, si nos puedes comentar, porque me llamó la atención, porque aparte que está vinculado a un personaje famoso. Así que, y si tiene otro lugar acá histórico que te haya llamado la atención, que se conserve o que ya no esté y que quizás ya te da nostalgia en el barrio, Plaza Brasil y sus alrededores. Correcto, claro. Comenzando desde la calle Riquelme hacia acá, de la norte-sur. Ahí había un liceo para adultos, para terminar, por ejemplo, el 3 en 1, 2 en 1. Luego venía la esquina de Almirante Barroso, en la cual, a continuidad del motel que está en la esquina aún, que se conserva, estaba la fábrica de confecciones Eric, que era el papá de don Mario Koisbergen, don Francisco. Y en él, después que falleció el papá, eso lo transformaron en un estudio de grabaciones Éxito, para luego transformarlo en el estudio gigante. Y actualmente está el Totu. Y a continuidad, la otra casona, una casa muy antigua que todavía aún se está botada, ahí había un aparcadero. Sí. Esa casa era de los hermanos maristas, en los cuales cuando llegaban de España, ellos llegaban ahí y se cobijaban porque no tenían casa, porque antiguamente la casa el instituto de marista era más pequeño, estaba solamente por Santo Domingo. Ya, sí, sí, sí. Y esta casa tenía un árbol, un pimiento muy antiguo. ¿Lo echaron abajo? Y lo echaron abajo. Yo reclamé mucho sobre ese motivo, pero no había nada que hacer no sé si era por falta de mantención, pero los pimientos se mantienen solos. Claro, son árboles del desierto. Eso, el pimiento era un árbol que tenía más de 200 años, pero los echaron abajo igual nomás. Que me llegó a doler porque era muy bonito, si se veía el ángulo de acá. Bueno, todavía se conserva el sitio vacío. Y este espacio que tenemos acá nosotros, el edificio en el que estamos hablando, en este espacio había un artista en hierro, el señor Guerrero. ¿Un forjador? Un forjador en hierro, el señor Guerrero. Luego, en la esquina, había una farmacia también que era muy antigua, la farmacia del doctor Valdivia. Él tenía todas las soluciones. ¡Qué genial! El chapatín del barrio. El chapatín del barrio. Tenía todas las soluciones para todo. Y a continuidad, el otro que le hacía mención en la esquina, el del Per Piacere. Esa era una farmacia. No farmacia, botica. Botica, antiguamente, claro. Las señoras que atendían eran muy antiguas para vestir, pero también era botica, y la botica era la que preparaba el compuesto químico. Justamente. Y luego aquí enfrente, en esta otra esquina que tenemos, que también es un edificio nuevo, ahí vivía un arzobispo, el señor Valdivieso. Vivió hasta que, con sus hermanas, bueno, una vez falleciendo, tuvo que entregar la casa, una casa preciosa, que tenía un altar, era tan grande que tenía un altar a la entrada. ¿Al interior de la casa? Al interior de la casa, y hacía misa los días domingos. Él hacía misa también en la iglesia La Sacramentina. Perfecto.
en el cual, como le hacía mención, cuando fui niño también fui monaguillo. Monaguillo. Nosotros éramos 5 oficio colectivo y comunitario. de niños. De niños. Claro, éramos 5 hermanos y de los 5, 4 éramos de la misma edad. Así que servíamos de monaguillo y nos vestían igual que un curita, con un hábito. Con esos trajecitos. Claro. Y una mantilla blanca en el cual se hacía sonar las campanillas, el incienso, la lavandería, y se hacía la misa en latín, mirando, Sí, ¿verdad? claro, no mirando al público, sino que se miraba el púlpito. Misas muy antiguas, hasta que después con el Papa Juan XXIII, ahí cambió la encíclica y ahí todos los países iniciaron sus misas en español, en el país que se comunicaba con la gente, en su idioma. Bueno, aquí al frente teníamos también unas casas muy antiguas, muy bonitas, con segundo piso, en la cual, bueno, también desapareció y apareció el edificio que está. Había un club de caza y pesca, también al lado, donde está ahora el restaurante Oriental, chino, claro, el restaurante oriental. Y a continuidad estaba otra telefónica que daba por Santo Domingo. Y antes de llegar a la esquina había una quinta de recreo, la quinta de recreo de Ecuador. Yo creo que mucha gente cuando lo escucha se va a dar cuenta y se va a acordar. Una quinta de recreo que tenía cancha de fútbol, tenía cancha de rayuela, o sea, lo que se pidiera estaba ahí, y un plato que era el original, el ajiaco. El famoso ajiaco. El famoso, pero ajiaco. Pero usted, como describe este espacio, este sector donde estamos localizados, era realmente una constitución de un barrio, con todos los elementos requeridos. Aquí habían cines, ¿se recuerdan los cines que Los había? cines también, claro. ¿El Alcázar los conoció? El Alcázar, claro, el Alcázar. Los chinos ricos ahora. Actualmente, correcto. ¿Fue ya al cine se ahí fue. también o no? ¿Fue a ver películas? Sí, Ah, daban 3 películas por el valor de una. mira. Las matineras, ¿no? Eran, Matinee, claro, muy noche. exacto, matinee muy noche, y nosotros hacíamos ejercicio justamente ahí afuera, en la calle Brasil. Los ejercicios bomberiles entre la 9ª y 12 se hacían justamente en el bandejón, y ahí cuando hicieron el bandejón central dividieron la calle Brasil y ya no se pudo seguir haciendo este ejercicio. De los bomberos, Claro. O sea, esas transformaciones un poco alteraron el sistema Claro. de ejercicios de bomberos. Yo Exacto. tenía otra pregunta que hacerle con respecto a su formación académica de peluquero. También me imagino que participó en estos encuentros que hacían las marcas o con concursos de tintura o de corte de pelo. ¿Tiene alguna experiencia para contarnos de haber participado en algo así? Sí, participé con grupos que venían de España, por la L'Oréal, por otros marcas también de productos que también venían con ellos, los traían de España, de Argentina, de Italia. Esos son los diplomas que se ven. Que se ven en la peluquería. Claro, en la cual la participación era precisamente esa, producir nuevos elementos. Ahora, si el trabajo que se realizaba no iba a ser para futuro, pero sí servía para engrandecer lo que era la peluquería aquí en Chile. Claro. En alguna época fue muy importante. Claro. La historia es cosa, revisar un poco la biblioteca, uno se va enterando. Claro, había muchos, dentro de ellos estaba Hardy, Fabián Sigona, Caballero, y otros más, Abuela, que también era de Argentina. Ellos produjeron grandes cambios dentro de la peluquería y valores que actualmente ya esa peluquería antigua, por ejemplo, está quedando obsoleta. Claro, son pocos, desgraciadamente somos pocos los peluqueros antiguos que vamos quedando. Actualmente se van creando muchas barberías. No es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es un segmento de jóvenes que sí han
renovado la peluquería. Ajá, perfecto. Han renovado la peluquería. No es feo, pero sí no es clásica. Nada más. No tiene el encanto es que uno siempre quiere volver al encanto de la antigua. Claro, sí, la gente siempre va a los retro. Claro, la gente va. Por el espacio, además por la discusión, la conversación, lo que significa el acto de. También. Sí, porque uno tiene, como peluquero, y como muchos dicen, si en la peluquería no se sabe, es porque no es cierto. Excelente dicho. ¿Quieres preguntar algo más, Felipe? No, de mi parte estoy muy contento de escucharte. Son para mí los personajes como tú son un archivo vivo que hay que ponerle un micrófono para que puedan comentar. Son un portal, como que te escuchaba y me trasladaba a una época que yo no conocí, obviamente por razones obvias, por edad y el tiempo que tengo vivo, pero es bonito escuchar a una persona que nació acá y que el barrio tuvo otra historia, otra memoria y otras características. Así que, no, de mi parte solamente agradecerte, reiterar esta peluquería que es muy antigua ya en nuestro barrio. Sí, es Catedral con Brasil, pero ¿cuál es la numeración exacta? 1946. Catedral 1946, que está llegando a Avenida Brasil por Catedral, hacia el lado poniente. O sea, hacia el poniente, pero en la peluquería Bandejón Sur. Así que, no, de mi peluquería Ella y Él, que es de lunes a sábado. ¿A qué hora empieza a operar? De 10 a 19. De 10 a 19. Y de 10 a 2 de la tarde a 14 horas los días sábados. Perfecto. De mi parte, llego hasta acá. Así que, Yarim, no sé si quiere agregar algo y despidámonos, que Víctor puedas dar unas palabras al cierre. No sé, ¿quieres decir algo tú? No, yo igual que tú, le quiero agradecer que nos recibiera en su lugar de trabajo, que es un lugar muy encantador. Gracias por esa memoria y llevarme a un pasado que yo tampoco conocí, aunque soy más vieja que el Felipe. Y nada, pues le voy a pasar el micrófono para que se despida de nuestro público y para que nos escuchen en Instagram, que es donde nos pueden seguir, y sobre todo si quiere dejar un mensaje. Muchas gracias. Gracias, un bonito. Y eso me gustó mucho, la memoria viva. Y la memoria viva aún está viva. En la calle Catedral aún se mantienen los rieles de los tranvías que existieron en aquel entonces. El año 1957, fueron retirados, en el cual yo sí alcancé a tomarlo hasta Matucana, que era donde tenía la estación, y la vuelta era hacia el centro. Y eso está vivo aún permanecen, como eso es una huella ineludible. Sí. El carnet que nos muestra al final para que lo subamos también. Sí. Su carnet de peluquero. Claro. Yo le saco la foto y lo subo. Y lo subimos al programa. Eso. De mi parte, muchas gracias y espero que haya servido de algo para que esta memoria nunca se olvide. Gracias. Sí, nos vemos.